En un contexto marcado por la transformación de la seguridad pública en El Salvador, las autoridades continúan ejecutando operativos que buscan debilitar de forma sistemática a las estructuras criminales. Este informe presenta los hechos recientes con un enfoque informativo, destacando el trabajo institucional y el impacto en la vida cotidiana de la población. La captura de Juan Gabriel Laínez Pérez, conocido como alias Papi, se ha convertido en uno de los casos más relevantes de las últimas horas. Su detención no solo representa la aprehensión de un individuo, sino un paso más dentro de una estrategia más amplia orientada a recuperar el control territorial. Y en San Miguel, Centro, la PNC capturó a Juan Gabriel Laínez Pérez, alias Chele Dangero Popi, convoy de la MS-13. Este terrorista fue intervenido por la colonia La Confianza, donde se ocultaba. Además, es requerido por orden judicial por homicidio agravado. Posee antecedentes delincuenciales por los delitos de hurto y amenaza. Ahora será remitido por agrupaciones ilícitas. Alias Papi fue identificado por las autoridades como un miembro activo de la MS-13, una de las estructuras criminales más influyentes en el país durante décadas. Su historial incluía delitos como hurto, amenazas y una orden judicial vigente por homicidio agravado, lo que lo convertía en un objetivo prioritario. El operativo se llevó a cabo en San Miguel Centro, específicamente en la colonia La Confianza, donde el sujeto se ocultaba. Según fuentes oficiales, la intervención fue planificada con precisión, ejecutándose de manera silenciosa para evitar cualquier intento de fuga. De acuerdo con los reportes, el cerco policial se cerró sin margen de error. En cuestión de minutos, alias Papi pasó de moverse con aparente normalidad a quedar bajo custodia de la Policía Nacional Civil, sin que se registraran enfrentamientos. Las autoridades han reiterado que este tipo de capturas son el resultado de un seguimiento constante y coordinado. Cada movimiento del sospechoso había sido monitoreado previamente, lo que permitió una ejecución efectiva del operativo. Este caso pone en evidencia el enfoque actual del gobierno en materia de seguridad nacional. No se trata únicamente de reaccionar ante el delito, sino de anticiparse y desarticular estructuras desde su base operativa. La captura también ha tenido un impacto directo en la comunidad local. Residentes de la zona señalan una sensación progresiva de alivio, tras años de convivir con el temor generado por la presencia de pandillas. En paralelo, otro caso refuerza la narrativa de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Siria Grisel Figueroa Hernández, alias La China, fue capturada en Honduras tras huir del país para evadir la justicia. La operación contó con la coordinación entre Interpol, la Fiscalía salvadoreña y autoridades hondureñas, demostrando que las acciones contra estructuras criminales trascienden fronteras. La detenida enfrentará una condena de 10 años de prisión por su participación en actividades de extorsión. Según las investigaciones, la China se encargaba de exigir pagos a comerciantes que ingresaban a determinadas colonias, replicando uno de los esquemas más comunes de financiamiento de las pandillas en el país. Las autoridades sostienen que estos resultados reflejan el compromiso institucional de no permitir espacios de impunidad. El mensaje es claro: cualquier persona vinculada a estas estructuras será localizada y procesada conforme a la ley. En términos generales, los avances en seguridad han comenzado a generar cambios en la dinámica social. Comerciantes y ciudadanos reportan una mayor libertad para desarrollar actividades económicas y recreativas sin el temor constante a la violencia o la extorsión. Finalmente, este conjunto de acciones forma parte de una estrategia integral que busca redefinir la realidad del país. Más allá de las capturas individuales, el objetivo es consolidar un entorno donde la ley prevalezca y la población pueda proyectar su futuro con mayor estabilidad. El presidente Nayib Bukele volvió a encender el debate internacional sobre seguridad tras afirmar que ningún Estado es incapaz de eliminar la delincuencia, en un discurso en el que defendió su estrategia contra las pandillas y cuestionó duramente a organismos de derechos humanos. El mandatario sostuvo que el control territorial que han perdido varios países de América Latina no se debe a limitaciones estructurales, sino a falta de voluntad política o incluso la infiltración del crimen en las instituciones. El Estado siempre es más fuerte que cualquier organización criminal, afirmó, argumentando que lo ocurrido en El Salvador es prueba de ello.
Yo creo que no hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia. Es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos. Era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. Y yo daba el ejemplo porque muchas veces dicen, no, es que es la droga y ya está. Y yo digo, yo doy el ejemplo de Europa. Yo estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un férreo combate a las drogas. Pero en Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Muchísimo mayor. Legales e ilegales. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa. ¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Tendrá sus defectos el gobierno francés y tendrá sus virtudes, pero ellos controlan su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. No podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Algo tiene que estar mal. No puede ser que países saturadísimos de gente como la India o China tienen controlado su territorio. Países modernos como Europa Occidental tienen controlado su territorio. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. No ves si no, es que el cartel controla el South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. No, ¿por qué? ¿Por qué en los 50 estados de los Estados Unidos con problemas? Porque Estados Unidos está lejos de ser la sociedad ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? O Canadá, que el 80% está deshabitado. Lo que pasa es que en Brasil tenemos la selva. Canadá tiene territorios impenetrables que no se puede pasar, tundra y de todo. Y no hay nadie que controle un pedacito no hay una organización criminal que nosotros controlamos esta esquinita de Canadá. Sería impensable. Inmediatamente llegaría el ejército canadiense y lo sacaría de ahí. Bukele defendió el régimen de excepción implementado en 2022, señalando que permitió desarticular estructuras como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, históricamente responsables de altos niveles de violencia. Según datos oficiales, el país pasó de registrar tasas de homicidios superiores a 100 por cada 100,000 habitantes en 2015 a cifras cercanas a 1.3 en 2025, una caída que el gobierno presenta como evidencia de éxito rotundo. El presidente también cuestionó el enfoque tradicional que vincula el narcotráfico con la pérdida de control estatal. Puso como ejemplo a Francia y otras naciones europeas, donde, según dijo, existe un alto consumo de drogas sin que haya carteles dominando territorios, en contraste con países como México, Brasil y Colombia. La parte más controversial de su intervención surgió al relatar el caso de un joven detenido durante el régimen de excepción que fue liberado por decisión judicial y posteriormente cometió un asesinato. Bukele aseguró que ese crimen pudo haberse evitado si el sospechoso hubiera permanecido detenido, responsabilizando indirectamente a las normativas internacionales y a la presión de organizaciones de derechos humanos. Perdonar al criminal es condenar a las víctimas, afirmó. Las declaraciones chocan con las críticas de entidades como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que han advertido sobre posibles detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y riesgos de abusos bajo el régimen de excepción. Arrestamos a un pandillero. El pandillero era menor de edad, no estaba tatuado, no tenía ningún tatuaje, no tenía antecedentes penales, era menor de edad. Y sabíamos que era pandillero por las investigaciones de la policía, nada más. El niño símbolo de la oposición. Menor de edad, joven, no tiene tatuajes, no tiene antecedentes. Pues bueno, nuestro sistema judicial, aún en reforma, decidió darle 2 años de detención en una correccional de menores. Lo pusieron 2 años, como fue capturado al inicio del régimen de excepción en el 2022, salió libre en el 2024. Pues hace 4 días, el 28 de mayo de este año, un año después de haber salido libre, asesinó a un ex cabo de la policía en Tacuba,
vieron el homicidio ese día en Tacuba, fue realizada por él. Mató a un hombre de 62 años. Nosotros ya lo habíamos capturado. Lo teníamos en custodia. Era nuestro deber evitar ese asesinato, manteniéndolo en custodia. Pero por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado. Porque nosotros debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Lo dejamos salir por cumplir tratados y hoy una familia está de luto y un salvadoreño más está asesinado. Súmenlo a los 200,000 salvadoreños que mataron las pandillas. Por supuesto, el pandillero ya lo volvimos a agarrar y ya no va a volver a salir nunca más. Pero lo tuvimos en nuestras manos la oportunidad de que no asesinara de nuevo. Y no lo hicimos. Por eso es que lo que ellos, los supuestos defensores de la democracia y el Estado de Derecho, lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos, en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes, porque si fuera derechos humanos estuvieran viendo por los derechos humanos del cabo en Tacuba, el señor de 62 años que fue asesinado y de su familia que está de luto. Nadie ve por los derechos humanos de ellos. El sistema internacional nos obligó a velar por los derechos humanos del criminal que salió a matar. En la vida real, perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Sigan gritando, libérenlos ya. Ya los escuchamos y ya sabemos el resultado de eso. Que regrese la muerte, que regrese el caos, que regrese el miedo. Y no vamos a permitir nada de eso. El presidente también defendió la reserva con la que se ejecutó el Plan Control Territorial, argumentando que revelar detalles habría beneficiado a las pandillas. Incluso reveló que en algunos operativos se anunciaban acciones con anticipación para forzar la huida de criminales hacia zonas previamente controladas por fuerzas de seguridad. El impacto del modelo salvadoreño ya trasciende fronteras. Países como Honduras y Ecuador observan con atención una estrategia que ha reducido drásticamente los homicidios, pero que también ha abierto un debate profundo sobre los límites entre seguridad y derechos fundamentales. Mientras el gobierno sostiene que sin seguridad no puede existir ningún otro derecho, críticos advierten que normalizar medidas excepcionales podría debilitar el Estado de Derecho. En medio de ese choque de visiones, El Salvador se convierte en un caso que redefine, para bien o para mal, las reglas del combate al crimen en la región. Gracias a Dios, aguantamos los ataques, las críticas y todo, para al final tener lo que tenemos ahora. Y lo vamos a seguir haciendo en los demás temas, porque nosotros no hacemos lo que ellos quieren, sino lo que el pueblo desea y necesita. El Salvador vive en 2026 una transformación que pocos imaginaron hace apenas una década, y en el centro de este huracán político y social se encuentra Nayib Bukele, un presidente que ha redefinido el concepto de poder en América Latina. Lo que comenzó como una promesa de cambio se ha convertido en un fenómeno que divide opiniones. Para unos, es el salvador de una nación golpeada por la violencia, para otros, el arquitecto de un modelo que desafía los límites democráticos. Las calles que antes estaban marcadas por el miedo hoy muestran una calma que sorprende incluso a los más escépticos. Barrios enteros, que durante años fueron territorios dominados por pandillas, han experimentado una transformación radical. Sin embargo, detrás de esta aparente tranquilidad, se esconde una maquinaria de control que ha levantado alarmas entre organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos. El llamado efecto Bukele no solo ha impactado la seguridad, sino también la percepción global del país. El Salvador ha pasado de ser sinónimo de violencia a convertirse en un caso de estudio internacional. Gobiernos de distintas regiones observan con atención, preguntándose si el modelo salvadoreño es replicable o si se trata de una excepción construida bajo condiciones extraordinarias. Pero el cambio tiene un costo, y ese costo comienza a salir a la luz en 2026. Miles de detenciones masivas han generado historias de familias divididas, denuncias de abusos y un sistema judicial sometido a una presión sin precedentes. La narrativa oficial habla de orden y progreso, mientras que voces críticas denuncian un silencio impuesto por el miedo.
En el terreno político, Bukele ha consolidado un poder casi absoluto, algo que sus seguidores celebran como eficiencia, pero que sus detractores consideran una señal peligrosa. La concentración de poder ha permitido decisiones rápidas y contundentes, pero también ha reducido los espacios de debate y oposición, generando un ambiente donde la disidencia parece cada vez más arriesgada. La economía, por su parte, refleja un panorama mixto. Mientras el turismo ha mostrado señales de crecimiento impulsado por la nueva imagen de seguridad, otros sectores enfrentan incertidumbre. Las apuestas arriesgadas, como la adopción de criptomonedas en años anteriores, siguen siendo objeto de debate en medio de un contexto económico global volátil. En las redes sociales, Bukele continúa dominando la narrativa con una estrategia comunicacional directa, desafiante y altamente efectiva. Su capacidad para conectar con millones de seguidores ha redefinido la relación entre líder y ciudadanía, convirtiendo cada anuncio en un espectáculo mediático que trasciende fronteras. Sin embargo, el 2026 también ha traído consigo un aumento en el escrutinio internacional. Organismos y analistas cuestionan si el modelo salvadoreño puede sostenerse a largo plazo sin erosionar principios fundamentales del Estado de Derecho. Las tensiones entre seguridad y libertad se han convertido en el eje central del debate. Dentro del país, la población vive una dualidad constante. Por un lado, la sensación de alivio ante la reducción de la violencia, por otro, la incertidumbre sobre el futuro de las libertades individuales. Este equilibrio frágil define la realidad de millones de salvadoreños que observan con atención cada movimiento del gobierno. La relación política entre Honduras y Estados Unidos ha estado marcada por décadas de cooperación, tensiones estratégicas y episodios de fuerte influencia geopolítica. En este contexto, las recientes narrativas sobre una supuesta lista de extraditables vinculada a Donald Trump han generado polémica y especulación, especialmente al mencionar figuras del entorno político hondureño. El nombre de Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, vuelve al centro del debate político, alimentado por rumores sobre su paradero y versiones no confirmadas de una posible huida. Estas narrativas surgen en un clima de alta polarización política, donde la información muchas veces se mezcla con estrategias de comunicación y desinformación. Históricamente, Estados Unidos ha mantenido un rol clave en la política hondureña, especialmente en temas de seguridad, narcotráfico y estabilidad institucional. La cooperación en materia de extradición ha sido una herramienta fundamental para combatir el crimen organizado, lo que ha llevado a la captura y envío de múltiples figuras hondureñas hacia tribunales estadounidenses. Sin embargo, la idea de una lista específica atribuida a Trump debe analizarse con cautela. Durante su administración, Donald Trump impulsó políticas duras contra el narcotráfico y la migración irregular, pero no existen evidencias públicas verificadas que confirmen la existencia formal de un documento con nombres específicos como se ha difundido en ciertos sectores. Por otro lado, el llamado Clan Zelaya ha sido utilizado como concepto político por adversarios del Partido Libertad y Refundación, Libre, fundado por el propio Manuel Zelaya. Este término suele emplearse en discursos críticos para señalar supuestas redes de poder familiar dentro del Estado, aunque su uso responde más a dinámicas políticas que a definiciones institucionales formales. La figura de Xiomara Castro, actual presidenta de Honduras y esposa de Zelaya, también influye en esta narrativa. Su gobierno ha buscado redefinir las relaciones exteriores del país, incluyendo una política más soberana frente a Estados Unidos, aunque sin romper los lazos históricos de cooperación. En cuanto a los rumores sobre la desaparición de Zelaya, es importante señalar que en política centroamericana este tipo de versiones suelen surgir en momentos de tensión o crisis. No hay confirmaciones oficiales de que el expresidente esté prófugo o haya abandonado el país por motivos judiciales vinculados a Estados Unidos. La extradición sigue siendo un tema sensible en Honduras, especialmente tras casos de alto perfil que han involucrado a exfuncionarios acusados de narcotráfico. Estos precedentes han alimentado la percepción pública de que cualquier figura política podría eventualmente ser requerida por la justicia estadounidense. Desde una perspectiva geopolítica, Estados Unidos continúa viendo a Honduras como un aliado estratégico en Centroamérica. Factores como la migración, el combate al crimen organizado y la influencia de otros actores internacionales mantienen a este país en el radar de Washington. Al mismo tiempo,
El discurso político interno hondureño utiliza frecuentemente la relación con Estados Unidos como herramienta de ataque o defensa. Acusaciones de intervención extranjera o de protección selectiva son comunes en campañas y debates públicos. Es fundamental diferenciar entre hechos confirmados y narrativas mediáticas. La falta de evidencia concreta sobre listas de extradición específicas o la supuesta huida de Zelaya sugiere que gran parte de esta información debe tratarse con escepticismo y análisis crítico. En conclusión, la relación entre Honduras y Estados Unidos sigue siendo compleja y multifacética. Mientras continúan las especulaciones sobre figuras políticas y posibles acciones judiciales, la realidad apunta a un escenario donde la política, la percepción pública y los intereses estratégicos se entrelazan constantemente. En este escenario, la figura de Manuel Zelaya sigue siendo un símbolo político de alto impacto, tanto para sus seguidores como para sus detractores. Su influencia dentro del Partido Libertad y Refundación continúa siendo determinante en la toma de decisiones estratégicas, lo que explica por qué cualquier rumor sobre su situación personal o legal genera un efecto inmediato en la opinión pública y en los círculos de poder. Por su parte, Estados Unidos mantiene una postura pragmática frente a Honduras, priorizando la estabilidad institucional por encima de conflictos políticos internos. A pesar de los cambios de administración en Washington, la política exterior hacia Centroamérica suele mantener una línea relativamente constante, enfocada en la seguridad regional y la contención de crisis migratorias. El uso de narrativas como listas de extradición o huida de líderes políticos también refleja el papel creciente de las redes sociales en la construcción de percepciones políticas. En muchos casos, estas versiones se amplifican sin verificación, contribuyendo a un ambiente de incertidumbre que puede afectar tanto la gobernabilidad como la confianza en las instituciones. Finalmente, el futuro de la relación bilateral dependerá en gran medida de cómo evolucionen los equilibrios internos en Honduras y las prioridades estratégicas de Estados Unidos. Mientras figuras como Xiomara Castro continúan al frente del gobierno, el país se encuentra en una encrucijada entre mantener alianzas tradicionales y redefinir su posicionamiento en un entorno internacional cada vez más complejo.